Primero, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por asistir a este webinar preparado por Humana. Humana siempre pensando en el bienestar y cómo cuidar la salud de todos sus afiliados. Tiene el agrado y el honor de presentarle al doctor Santiago Córdoba. Eh, Tiene 32 años de experiencia en ginecología. Es una eminencia, por eso digo que para mí es un honor presentarle. Jefe de ginecología del Hospital Metropolitano, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, SEGO. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias porque yo sé que el tiempo que usted nos va a dar se va a quedar corto. Sé que vamos a tener muchísimas preguntas. Hoy por hoy, en estas condiciones sanitarias que nos manejamos, muchas de las personas e inclusive madres que están en gestación posiblemente o que hayan recién dado a luz tendrán muchísimas inquietudes y obviamente las condiciones no son las normales en las que vivimos, entonces usted nos puede ayudar en este tema. Quiero dejarle a usted con la conferencia y decirles del resto que van a estar en silencio para que efectivamente puedan escuchar toda la conferencia tranquilamente. Y si es que tienen alguna pregunta, vayan ingresando en menti.com. Va a salir en la pantalla después el código que les voy a dar para que se pueda ir dando las preguntas tranquilamente y al final le daremos las preguntas al doctor. Es www.menti.com y el código para ingresar es el 379557. Por favor, les pido que vayan ingresando las preguntas para que al final ordenadamente podamos hacerle todas las preguntas al doctor. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido y le dejo la palabra para que usted nos pueda contar todos los temas interesantes que tiene para hoy. Muchas gracias, Tatiana. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Gracias a Humana S.A. por la invitación para compartir este evento sobre nutrición, lactancia materna y COVID-19. No puedo antes de empezar, sino decirles primero gracias a todos los que están conectados en este momento con nosotros a través de este Zoom, de este webinar y a través de lo que significa Facebook Live. Y yo quiero compartir mis experiencias luego de tantos años de trabajar por y para la mujer ecuatoriana. Decirles primero que todos estamos golpeados, todos estamos sufriendo. Nadie estaba preparado para esta pandemia. Nosotros aquí en Quito y en el Ecuador, en todas las ciudades que nos están visitando, esta la estoy compartiendo, y en el mundo estamos siendo golpeados por esta garra feroz de este virus, este SARS-CoV-2 virus que está provocando esta pandemia que se llama COVID-19. No hay actividad humana, no hay ser humano que no esté golpeado en este momento. En los 7.500 millones de seres humanos que vivimos en este planeta Tierra, que nos sientan angustia, que nos sientan dolor, que nos sientan soledad, que nos sientan abandono y sobre todo incertidumbre. O sea, el panorama desde el 15 de marzo para los ecuatorianos, el panorama desde el 30 de diciembre, que fuimos informados por la OMS que había una epidemia primero en China, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, una ciudad que si ustedes se meten a ver en el internet, una ciudad impresionante, bellísima, con desarrollo tecnológico brutal. Yo tuve la oportunidad hace unos años de estar visitando China y conocí Beijing, Shanghai, Wuhan, y sí, varias ciudades maravillosas, pero de esa tecnología a hoy hay muchísimo que ha habido caminando en lo que significa el devenir de este tiempo, y sin duda ahora estamos viviendo una zozobra mundial. Y muchísimo más en nuestro país, en nuestro Ecuador, donde evidentemente hemos sido golpeados por varias circunstancias, una crisis económica muy fuerte, una caída brutal de los precios del petróleo, y a eso se suma esta cuarentena que tenemos casi 80 días sin compartir con nuestros hijos, sin compartir con nuestros nietos, sin compartir con nuestros amigos. El trabajo ha sido mermado casi a cero, y entonces todo eso hace que este momento estemos sufriendo, estemos preocupados, y esa incertidumbre golpea nuestros corazones y por supuesto mucho más
mujeres que están embarazadas, mujeres que están a punto de dar a luz. Yo tengo de manera personal y humana mi nuera, que va a ser mamá en unos pocos días, 15, 20 días, y estamos viviendo. Entonces, aparte de ser ginecólogo, aparte de ser un ser humano sensible, soy un futuro abuelo en poquitos días, en poquitas semanas, y entonces entiendo de manera total y personal lo que significa preguntas, angustias y zozobra respecto a lo que significa el ser mamá en esta pandemia. Yo quiero primero a todas las mujeres embarazadas decirles que estamos con ustedes, a los abuelos que estamos esperando con angustia, estamos con ustedes, y tenemos instituciones médicas que Humana cubre y cobija, entre ellas del Hospital Metropolitano donde yo trabajo, donde estamos haciendo, como las otras instituciones, también lo mejor posible para que ustedes tengan la posibilidad de tener un parto, una cesárea, en condiciones de absoluta seguridad, sabiendo que lo que más nos importa es la salud de la mamá, la salud del bebé y la alegría de esa familia. De tal manera que mi introducción es: no perdamos la fe, no perdamos la confianza y la seguridad. Aquellos que somos creyentes, que somos católicos y de las otras religiones, siempre confiamos en nuestro Dios, llame como se llame, en el trabajo de ese médico, de esa enfermera, de ese auxiliar de enfermería, de ese guardia, de esa secretaria, de la institución donde ustedes van, que tengan la certeza, como se ha dicho en todo el mundo, que somos verdaderos guerreros de la salud y de la vida, que no les vamos a fallar, que estamos ahí, presentes con ustedes, dando el corazón paso a paso. Y así ha sucedido. Yo tengo esta oportunidad en estos 70 y más días de cuarentena de recibir muchos bebés, y lo hago como hacen mis colegas, con la convicción de que va a salir todo adelante, de que esa mamá va a salir bien a pesar de la enfermedad. Y por supuesto, ha habido mujeres, señoras que están contagiadas de COVID y embarazo, y de eso precisamente vamos a hablar. La gran mayoría no, pero no importa. Las medidas de seguridad que estamos tomando son medidas de seguridad que nos permiten asegurarles a ustedes que su salud y la de su bebé no corre peligro. Esta es una enfermedad que hay que combatirla de frente. Es una enfermedad que hay que empezar a entender, que hay que convivir con ella. No nos va a abandonar pronto. La perspectiva de todos los científicos a nivel mundial es que esto nos va a acompañar seguramente unos 2 o 3 años, de tal manera que no va a pasar. Aquella persona que crea que el semáforo cambia a amarillo o cambia a verde y la vida va a ser igual, no, no va a ser igual. La nueva realidad va a ser distinta, lo que significa que tenemos nosotros que entender y poner el corazón y el talento para entender que tenemos que hacer un montón de normas y protocolos. Las autoridades médicas, autoridades de nuestra ciudad y de nuestro país van a tomar, y tenemos que confiar en que esas decisiones sean las más acertadas. Hemos visto con muchísimo dolor lo que ha pasado en Guayaquil, hemos visto con muchísimo dolor lo que ha pasado en España, en Italia, ahora está pasando en los Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Y entonces son ejemplos de coraje, de disciplina, y hay muchas familias en el mundo que han perdido seres queridos, y nosotros tenemos que respetar ese dolor y entender que debemos seguir normas y protocolos de seguridad. Si tú te proteges, yo me protejo. Si tú te cuidas, yo me cuido. De tal manera que mi introducción es en el sentido de que empresas como Humana, empresas como el Hospital Metropolitano, empresas de distintos nombres, de clínicas y hospitales privados y públicos, están haciendo un esfuerzo muy grande por atender a toda la población, y sobre todo a la población más vulnerable, que son los ancianos, aquellos que son nuestros abuelos, aquella gente que dio la vida por nosotros y nuestros niños. Pero en este caso, mi vocación es defender y proteger a la mujer embarazada, proteger a esa mujer que está esperando con ansia e ilusión el ser mamá, y evidentemente nosotros no vamos a fallar en ese compromiso y en esa vocación de atención, de trabajo y de cariño. Luego de esa introducción, por supuesto que sí, me toca el corazón hablar de lo que significa mi vida entera. Yo soy hijo de un ginecólogo, Jorge Córdoba. Él trabajó en esto toda su vida y yo tomé esa posta. Yo tengo ahora 62 años y estos 32 años de mi vida lo he dedicado precisamente
a este oficio y a esta profesión que muchos, miles de ginecólogos en Quito, Guayaquil, Cuenca y todas las ciudades del país están convencidos de que esto, que es nuestro oficio, tiene que ser ejercido con vocación, con pasión y con alegría. Y entonces, a pesar de que puedan ustedes sentir que mi introducción es un poquito, a lo mejor, dramática, no deja de ser absolutamente alegre porque trabajamos con alegría para ustedes. El recibir un bebé, el atender a una mamá, es una alegría infinita que nos llena el corazón, de tal manera que tengan la certeza que estamos trabajando con alegría, con pasión, con convencimiento de que estamos haciendo lo correcto para ustedes. De tal manera que con esta introducción empiezo, que significa esta plática, que espero que sea rica, que espero que sea cálida, que espero que sea humana y espero que sea además entendible y sencilla. Esta no es una presentación complicada con términos médicos difíciles, porque a veces a los médicos nos encantan las palabras rebuscadas, no. Esto va a ser un mensaje absolutamente cálido, con mensajes directos, y espero que las preguntas puedan ser numerosas para que todas ustedes y todos ustedes, siempre vamos solos de la mujer pensando que el embarazo es solo de ella, el embarazo es de la pareja, el embarazo es de dos, el amor es de dos, la ternura es de dos, de tal manera que empezamos con nutrición, lactancia materna y COVID-19. Están viendo mi pantalla, ¿sí, no? Tatiana, ¿están viendo todos mi Sí, pantalla? estamos viendo la pantalla, correcto. Perfecto. Muy bien. Y entonces vemos ahí una señora embarazada, lo que es nutrición y embarazo. Miren ustedes, la alimentación de la madre durante el embarazo es uno de los principales determinantes externos de lo que significa la salud materno-fetal. Una alimentación deficiente en micronutrientes está relacionada con preeclampsia, es decir, la presión arterial elevada, partos prematuros, partos que ocurren antes de la semana 37, crecimiento intrauterino retardado o restricción del crecimiento intrauterino también, bajo peso al nacer y malformaciones congénitas. Eso precisamente es lo que no queremos. Entonces nosotros necesitamos el que exista un control adecuado de parte de su médico de confianza. ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta? La edad. Evidentemente hay grupos vulnerables. Recuerden ustedes que nosotros tenemos el deshonroso, si cabe la expresión, o más bien triste, de ser el primero o segundo país en América Latina con más embarazo adolescente. Y eso es realmente algo que nos duele. Mujeres menores de 18 años embarazadas, piensen ustedes que nuestra tasa en el Ecuador bordea el 25%. Quiere decir que una de cada 4 mujeres que dan a luz en nuestro país es una mujer menor de 18 años. Y esto realmente tiene que dolernos y golpearnos el corazón y tenemos que cambiar. Y también es un factor de riesgo mujeres más de 38 años de edad. Por supuesto que debemos reconocer que la hemoglobina, que es un elemento que medimos en la sangre, si es que está baja, hablamos de anemia. Y la anemia no es un buen elemento, no es un buen compañero del embarazo. Medimos albúmina, que es una proteína, vitaminas hidrosolubles, mientras que aumentan las vitaminas liposolubles determinadas por fracciones lipídicas. Hay, por supuesto, trastornos. Recuerden que la mujer embarazada se siente sobre todo el primer trimestre, las primeras 12 semanas, se siente que tiene náusea, que tiene vómito, que tiene ascos, que a veces baja de peso. Ojo, no se asusten. Hay un porcentaje importante de mujeres embarazadas que en los primeros 3 meses no suben de peso, bajan de peso por estos síntomas que estoy refiriendo. Yo siempre les digo, quédate tranquila, ten la certeza que conforme vaya creciendo en tiempo el desarrollo de tu embarazo, el peso va a subir. Entonces el peso es un determinante importante. Si ustedes están viendo, en la parte inferior de la pantalla tenemos lo que se llama índice de masa corporal. Hay mujeres que tienen un índice de masa corporal bajo, menos de 19, un normal que va de 19 a 26. Hay mujeres que se embarazan un poquito gorditas y hay evidentemente mujeres que están en estado de obesidad. Entonces, no es lo mismo decirles que suban en promedio de 9 a 11 kilos, entre 20 y 25 libras, porque si empezaron con bajo peso, no es lo mismo que si empezaron en un estado de obesidad. Entonces, siempre es importante el saber, por eso es que todos los médicos o médicas que hacemos control de embarazo, siempre les pesamos.
algo que parece tan básico, no tienen idea lo importante que es. El peso y la presión arterial son dos elementos que el médico o médica que atiende su embarazo tiene que hacerlo semana tras semana, mes a mes, hasta el fin de la gestación. Eso es algo muy importante. El control del peso y de la presión arterial son dos elementos que no podemos nosotros olvidar. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud? Recomiendo una dieta adicional de 285 kilocalorías para las mujeres que conservan su grado de actividad física y para aquellas que reducen dicha actividad de 200 kilocalorías por día. Nosotros los ginecólogos trabajamos muchas veces de la mano con una nutrióloga o nutriólogo. Eso es algo que antes no se hacía. Les tengo que confesar algo, los ginecólogos no somos expertos en dietas ni nutrición. Hay ahora evidentemente un conocimiento mucho mayor. Si tú me preguntas, Tatiana, ¿cuántas calorías tiene una taza de arroz? Te lo voy a decir que no sé, de la manera más honesta. ¿Cuántas calorías te provee una taza de lentejas o de frijoles? La respuesta no sé. Entonces, trabajamos muchas veces de la mano de nuestros colegas profesionales en nutrición, de tal manera que nosotros podamos muchas veces trabajar en equipo con ellas o ellos y hacer un equipo de trabajo. Este rato no hay el todólogo, y les digo de corazón, no existe el ginecólogo que sepa de todo. No existe. Trabajamos en grupo, de un equipo de trabajo que hace el mejor esfuerzo para que nuestras mujeres embarazadas sientan que están realmente protegidas por un equipo de trabajo. Vemos evidentemente que hay un incremento en la necesidad de proteínas que están en la carne, en el pescado, por supuesto, y también en productos como la quinoa o el chocho. Los carbohidratos que muchas veces les pensamos con los enemigos y los malos de la película no lo son, porque ofrecen, por supuesto, calorías y energía que el cuerpo humano de la embarazada lo requiere. Pero partamos de una premisa importante, y es que antes escuchábamos el aforismo clásico de que si estás embarazada, mijita, tienes que comer por dos. No es así. No, no es así. Aquello que nos decían nuestras abuelas, no es así. Tienes que comer sano, tienes que comer equilibrado, tienes que hacer una nutrición que sea impecable, porque solo la nutrición impecable va a evitar que tengan problemas al final de la gestación, esos problemas que hemos visto al principio como presión elevada en el embarazo, preeclampsia, el riesgo de un parto prematuro, el riesgo de que tu bebé no crezca lo suficiente. Es decir, esos son riesgos que podemos nosotros evitar si hacemos un control adecuado. Muchas veces me preguntan, Santiago, ¿por qué me ves tan seguido? O sea, si me viste a la semana 8, ¿por qué no me puedes ver a la semana 16, 18? No, porque necesito hacerte un eco y un control en la semana 12. Y se hace lo que se denomina el ecografía o ultrasonido del primer trimestre, donde se hace el screening del primer trimestre, donde se descartan problemas de tipo cromosómico. Entonces, no es una casualidad de que tengamos que hacer controles más seguidos al principio del embarazo y al final del embarazo también. Y tenemos en la parte inferior de la diapositiva grasas, requerimiento 20 a 25%, y también pensamos que las grasas son un cuco, que las grasas son malas, que hay que evitarlas, y no son un cuco ni son malas, son necesarias. Entonces, evidentemente necesitamos pues una dieta que sea balanceada. Aquí tenemos tres elementos muy importantes que son el hierro. Recuerden que la falta de hierro determina anemia. La anemia quiere decir que hay pocos cargadores de oxígeno para el cuerpo de una mujer y por ende para su bebé. Entonces es importante reconocer que el hierro es vital. Segundo es el calcio. Hay que tomar suplementos de calcio. Y estamos viendo ahí claramente hasta 1.300 miligramos de calcio al día. La falta de calcio determina, entre otras cosas, al final de la gestación, la posibilidad de tener una preeclampsia, de que suba la presión arterial. Y la preeclampsia puede ser leve o grave. Cuando es leve es manejable, cuando es grave significa que hay que terminar el embarazo en el momento que sea, porque se pone en serio riesgo la vida de la mamá y de su bebé. Y vemos que el zinc también es muy importante, pues está asociado con bajo peso al nacer y partos prematuros. Entonces necesitamos
el asistir a su médico y que el médico, si ve que es necesario, tenga el concurso y el apoyo, sin duda, de una nutrióloga o nutriólogo que nos ayude dándonos una mano en eso. La vitamina D es importantísima para el transporte placentario del calcio. El ácido fólico también es muy importante, pero ojo, el ácido fólico tiene que ser utilizado antes de embarazarse. Entonces ahí había el concepto que alguna vez alguien lo dijo hace unos años de que el embarazo no son 40 semanas, el embarazo no son 9 meses, el embarazo son 12 meses, porque hay que estar preparados 3 meses antes por lo menos, 3 meses antes por lo menos para que la paciente, la pareja vaya. Y estamos viendo que ahora sucede eso. Muchas parejas muy conscientes van y dicen, doctor, queremos embarazarnos, no embarazar de ella sola. Queremos embarazarnos de aquí a tantos meses. Entonces, el médico prepara ese escenario, ve que ella y él estén sanos y empieza a prepararle a la mujer dándole suplementos de ácido fólico, habitualmente 500, 600 microgramos de ácido fólico para que exista menos riesgo de anormalidades, sobre todo del tubo neural, de la columna vertebral y problemas cardíacos congénicos. Por eso es que siempre decimos, un embarazo no planificado, un embarazo a veces no deseado no es el mejor escenario. Eso no quiere decir que no podamos hacer cosas, sí podemos hacer cosas, pero lo ideal es que la pareja pueda planificar de manera adecuada un embarazo. Sin duda el yodo es muy importante, por eso es que la sal es yodada. Cuando se utiliza sal en grano, que pasa muchas veces en las poblaciones rurales de nuestro país, en costa, sierra o oriente, no es lo ideal. La sal yodada es la sal aquella que recibe suplementos de yodo que a veces en la dieta habitual no se recibe, de tal manera que aparte de una dieta equilibrada, por supuesto, hacemos nosotros lo que se denomina una suplementación nutricional. Y entonces estamos viendo nosotros que es importante el uso del hierro para evitar la anemia ferropénica, el calcio, como ya habíamos dicho, la cantidad adecuada, y el ácido fólico, unas dosis que están ahí descritas en la diapositiva, como elementos importantes para que exista un estado adecuado de la mujer antes de su embarazo. Sin duda que las vitaminas también son importantes. Estamos viendo ahí la peridoxina, vitamina B6, la vitamina C, que tan en boga está, la vitamina C, que sabemos que mejora nuestro sistema inmunológico, la vitamina A y la vitamina D. Entonces necesitamos proteínas, necesitamos vitaminas, necesitamos estos elementos, estos folatos que son importantes, y se une a esto algo que es relativamente nuevo. Entonces buscaremos nosotros siempre proveer a la embarazada de vitaminas que tengan este famoso DHA. Este DHA, entonces tienen que fijarse cuando se toman vitaminas en el embarazo, que tenga DHA, porque este DHA es importante para prevenir un montón de enfermedades que pueden presentarse en el embarazo y que de alguna manera deterioren la condición de lo que significa el desarrollo de ese feto. Entonces, vitaminas, minerales y DHA son elementos que debemos considerar siempre en ese escenario que buscamos de la mujer que está en buen estado de salud. Es increíble para nosotros los médicos, y les cuento, porque estamos entre amigos, esta no es una plática y una charla formal, oficial para ultras especialistas, no. Este es para mujeres y hombres sencillos y comunes como son ustedes y como soy yo. Y les puedo contar de una manera increíble que esta información que tenemos desde marzo hasta mayo 29, viernes, que es hoy, va cambiando semana a semana. Entonces, al principio decíamos si es que está la mujer embarazada o no en mayor riesgo en esta época de pandemia. Y fíjense ustedes que esta es una información del CDC, les ven la diapositiva, que es el Center of Disease Control, que es de Atlanta, Georgia, que es seguramente con la FDA los elementos más importantes que tenemos para poder recomendar si es que se toma o no un medicamento. La hidroxicloroquina, por ejemplo, se había recomendado, inclusive el presidente norteamericano la estaba tomando, y después de 2 meses y medio se sabe que no tiene un impacto positivo en lo que significa el manejo de la enfermedad de COVID-19, y entonces no hay que hacerlo. Las personas embarazadas parecen tener el mismo riesgo que las adultas que no están embarazadas,
pensábamos nosotros que las embarazadas eran más vulnerables a esta enfermedad. Ahora se sabe de manera positiva y real que no tienen mayor riesgo. Entonces, por favor, no se asusten. Si me están oyendo embarazadas, no te asustes. No tienes mayor riesgo que el resto de la población, pero evidentemente tienes que cuidarte, eso sí. En segundo lugar, aquellas que han tenido enfermedades respiratorias frecuentes podrían tener mayor riesgo. Aquellas que tuvieron influenza podrían tener mayor riesgo. Y esa es una información de apenas de un mes que nos decía el CDC de Atlanta. Entonces, hay que cuidarse. Si eres vulnerable a procesos infecciosos y con frecuencia te dan gripes o peor, tuviste el H1N1, evidentemente es mejor el cuidarse y tomar precauciones. Miren ustedes esta imagen, que es una imagen que realmente te toca el corazón. Las pacientes con COVID-19 conocido o sospechado deben ser atendidas en una habitación individual con la puerta cerrada. Y eso se están haciendo ahora en la mayoría de hospitales e instituciones privadas. Estamos hablando de nuestro seguro Humana y nuestros hospitales, que son aquellos que están dentro de la red. Evidentemente, se están tomando precauciones respecto a eso. Evidentemente, si es que hay sospecha de la mamá que sí está enferma, entonces el área es un área restringida, absolutamente restringida. Y esto es otro gran tema. El gran tema está en que la mujer embarazada puede ser solo acompañada de una persona. Esta pandemia nos ha aislado de la alegría, de los abrazos y del amor. Entonces, la única persona que nos puede acompañar es nuestro esposo, nuestra pareja. Los abuelos estamos fuera de circulación, las hermanas, las mamás, las abuelas, las tías. Todo el mundo quiere compartir esto y estamos viendo nosotros que no podemos sino permitir que una persona acompañe en esta situación. Aquí tenemos un algoritmo, un flujograma, lo que significa entrar a emergencia en nuestro hospital y vemos si hay sospecha o no, y hacemos un triaje. En ese triaje estamos viendo la necesidad o no de hacer pruebas rápidas. Ese es otro gran tema que ustedes lo saben muy bien. Las pruebas rápidas son más sencillas. Las pruebas rápidas salen en 2-3 horas. Desafortunadamente, las pruebas que se llaman PCR, que se llama en inglés Protein C Reaction, reacción de la proteína C, que es una proteína del hígado. La proteína C es una proteína que nos va, PCR es una proteína que nos va a determinar la estructura molecular y el RNA del virus. Es una prueba muchísimo más sensible. Digamos, un PCR, entre comillas, no tiene fallas. Mientras que las pruebas rápidas son aquellas pruebas que están evaluando el IgE e IgM. Son inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas M. Cuando sale una inmunoglobulina G positiva, quiere decir que algún rato esa paciente estuvo en contacto con el virus. Y en cambio que la inmunoglobulina M nos está diciendo que la infección es actual. La G es memoria inmunológica del pasado. La inmunoglobulina M es aquella que quiere decir que actualmente la persona está con infección, aparentemente. ¿Cuál es el problema? El problema está en que el 60% de las pruebas rápidas pueden ser ciertas, pero hay un 40% en las cuales pueden ser falsos positivos o falsos negativos, de tal manera que la mandatoria es, como dice en la parte inferior de la diapositiva, es tomar la PCR en tiempo real, que toma más tiempo, es más cara, desafortunadamente. Hay otros países de América Latina donde se está haciendo eso de manera gratuita en los hospitales públicos y privados. En nuestro país no sucede así. Y entonces hay que tener clara la película de que si piden una proteína C o PCR, esta proteína PCR se demora entre 2 y 5 días, de tal manera que hay que esperar esos resultados. Muy bien, miren ustedes qué hacemos nosotros si tenemos duda de una paciente. Ustedes dirán, bueno, ahí estoy viendo una radiografía de tórax, eso le hace daño a mi bebé. No, la radiografía aislada no hace daño a un bebé. Le ponemos protección de un delantal de plomo, está protegida la pancita. Podemos hacer una tomografía axial computarizada, sobre todo del área de los pulmones, que es lo que más se afecta. Y sin duda vamos a hacer un eco obstétrico.
También tenemos una biometría hemática, una química sanguínea y hacemos exámenes adicionales, sobre todo de pruebas de coagulación y dímero D. Estamos viendo nosotros que este dímero D y pruebas de coagulación es lo que más se afecta ahora. Estamos viendo que esta enfermedad de COVID-19, más que afectar per se y dar una neumonía que a veces es mortal, afecta la coagulación. Y la coagulación, de algún modo, una mujer embarazada está alterada. Las mujeres que están embarazadas tienen una coagulación que hace que haya más riesgo de hacer trombosis, de hacer coágulos. Entonces, el ginecobstetra está preparado para trabajar sobre eso y muchas veces trabajamos en conjunto con un internista, con un hematólogo. Este es un trabajo, como les había dicho yo desde un inicio, es un trabajo de equipo. Entonces, confíen en sus médicos. Por supuesto que a veces hay que hospitalizar a una paciente embarazada, sobre todo cuando tenemos esas características como estamos viendo ahí, una fiebre de más de 38 grados que es persistente, una radiografía donde haya signos de neumonía, pacientes que tengan presión arterial elevada, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tengan problemas de inmunosupresión. Hay mujeres embarazadas que tienen lupus, que tienen alguna enfermedad. Y entonces hay esta escala que se llama Curve 65 o Curve 65, donde estamos viendo que viene de las siglas de confusión, una urea mayor a 19, una respiración de más de 30, son pacientes que están respirando rápido, que se ahogan y que haya cambios de su presión arterial. Este curve también tiene que ver con la edad. Obviamente no aplica en el caso de las embarazadas, pero por eso es que estamos viendo que en personas mayores de 65 años existe un serio factor de riesgo que es también la edad. Pero ojo, hemos visto en nuestro país con las estadísticas que tenemos, que no son muchas, en otros países igual, que personas jóvenes también se afectan gravemente de COVID-19 y también han perdido la vida. Entonces, no perder de vista que no solo este COVID ataca y afecta a personas de más de 65 años, porque eso no es así. Muy bien. Y entonces hay veces que necesitamos internar en terapia intensiva. No me quiero meter mucho en esto porque esto es más bien dramático, esto es preocupante, pero evidentemente este mensaje es que esta enfermedad existe, que no es un juego. Esta enfermedad nos ha desafiado a todo el mundo y tenemos personas, y no quiero meterme por respeto, pero presidentes de algunos países en los cuales han dicho que no hay que usar mascarilla, que abracen a la gente, que no pasa nada. Estamos viendo que precisamente esos países, dos de ellos latinoamericanos, uno de ellos que es mi segundo país, que es México, aquí yo quiero con todo mi corazón, porque ahí me formé, y ahí nació mi segundo hijo, precisamente Sebastián, que va a ser papá dentro de poquitos días. Y eso me toca el corazón. México me duele porque tiene autoridades como otro país grande de América del Sur que realmente dicen que no hay que cuidarse, que no hay que usar mascarilla y que esto del virus básicamente es casi un cuento de no creer. Entonces, sí nos duele porque realmente es una enfermedad seria que hay que tomarla en cuenta y respetarla mucho. ¿Cuáles son las recomendaciones? Evidentemente, nosotros hacemos una monitorización materna, les hacemos un monitoreo fetal electrónico, les ponemos 2 correitas en la pancita y vemos cómo está el latido de corazón y si hay o no contracciones. Usamos mascarilla de oxígeno en aquella mujer que ya está en labor de parto, necesita suplementos de oxígeno. A diferencia de lo que siempre hemos dicho, las recomendaciones ahora en el mundo son que se espere 35, 40 segundos para pinzar el cordón umbilical, o sea, esperar un buen tiempo. Luego pinzamos y hacemos el contacto piel a piel, que es algo que toda embarazada ama ahora. No es de esa cosa fría de que el bebé nace, le lleva el pediatra al área de él, la pobre paciente ni siquiera bebé, no, eso ya no hacemos más. El bebé se le pone en el pecho de la mamá, sea parto, sea cesárea, pero hacemos un pinzamiento del cordón umbilical y estamos viendo evidentemente que no vamos a perder ese contacto a piel que tiene la mamá con su bebé y después el papá con su bebé, porque siempre nos olvidan también a los varones. Somos papás y también necesitamos ese mismo amor, ese mismo afecto, esa misma cercanía de piel a piel que se puede hacer inclusive ahora en épocas de COVID. Sin duda, en el caso de una cesárea, hacemos también monitorización materna y estamos viendo, esto es algo muy importante, en general,
La gente piensa que hay que hacer cesárea siempre en épocas de COVID. Lo que tenemos que saber es que si hacemos una cesárea es porque hay indicación para hacer una cesárea. ¿Y cuáles indicaciones son? Si el bebé viene de nalgas o viene de pies, de una primeriza, hacemos una cesárea. Si el bebé viene de bajo peso, si tenemos riesgo de que el embarazo, la labor de parto sea muy prolongada, si tenemos una placenta que está baja, si ha habido sangrado, si hay factores de indicaciones muy puntuales para hacer una cesárea. Evidentemente hacemos una anestesia que sea en la espalda, evitamos por supuesto una anestesia general, que signifique meter un tubo en el aparato respiratorio de una mujer, y también recomendamos el protocolo que significa pinzamiento rápido y no demasiado prolongado del cordón umbilical, pero también podemos hacer que haya un contacto piel a piel. Ojo, la mujer que está dando a luz ahora, todas están con mascarilla y su pareja también está con mascarilla y evidentemente el personal médico está con mascarilla. Cierto es que es incómodo, cierto es que no nos permite respirar como quisiéramos, pero son indicaciones de protección y de bioseguridad para la paciente, para su bebé, para el esposo y para el personal sanitario que le está atendiendo. Por supuesto, tenemos ciertas recomendaciones y es vital el lavarse las manos. No evitamos el riesgo piel a piel a menos que la paciente esté en condiciones graves. Pedimos que el acompañante esté durante la labor de parto cesárea, por supuesto que sí. Tratamos de lo posible de evitar este tiempo. Hay un poquito de debate si recogemos o no, si tomamos o no recolección de muestras de células madre. Es algo que está en debate. No podría decirles yo que sea una garantía y seguridad de que no haya que hacerlo. Entonces, no vamos a ser tan estrictos. Y a veces hay mujeres que nos piden que les entreguemos la placenta, hay señoras que quieren conservar la placenta, hay señoras que quieren licuar la placenta, es decir, hay de todo en la viña del Señor y yo soy muy respetuoso. En estas condiciones actuales, sobre todo si hay sospecha de COVID, no se recomienda entregar la placenta a la paciente o a su esposo. Y claro, evidentemente, la recuperación en la sala de aislamiento, si es que la paciente está enferma, la analgesia postparto para evitar que tenga dolor, se evita el uso de AINES. AINES quiere decir analgésicos que tengan cierto riesgo de utilizarse durante esta epidemia. Y usamos habitualmente en las mujeres embarazadas unas pequeñas inyecciones, unos pinchacitos, no se asusten, muy chiquititos, que lo hacemos en la pancita. Son unas inyecciones que se llaman heparinas de bajo peso molecular porque existe un gran riesgo de que la mujer que haya dado a luz, sea parto o cesárea, pueda formar coágulos, sobre todo en las piernas y vayan a los pulmones. Entonces se recomienda en esta época utilizar heparinas de bajo peso molecular, que su médico le va a explicar cuántos días se utiliza. Es muy sencillo de colocar, básicamente no duele. Y otra cosa importante, siempre los ginecólogos trabajamos en equipo con los pediatras. Los pediatras neonatólogos son nuestra parte importantísima de este trabajo. Vuelvo a insistir que una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es la humildad. Hay que ser guerreros de la medicina, pero humildes, humildes. Muchas veces el médico se cree que todo lo sabe y te das cuenta que no. Necesitas trabajar con el pediatra y el pediatra sabe mucho más que tú como ginecólogo del manejo de tu bebé. Entonces, los dos trabajamos en equipo, pediatra y ginecólogo, ginecólogo y pediatra. Pero también vamos a respetar a la enfermera, al auxiliar de enfermería, al médico residente que está trabajando para ti, por ti, todas las noches. Entonces, este es un trabajo de equipo. Un trabajo de equipo que tiene una voluntad de dar lo mejor para que tu bebé nazca en buenas condiciones. Entonces, no solo es el ginecólogo el importante somos todos. Y la más importante eres tú, la paciente. La más importante es tu bebé. La más importante es tu esposo que confía en nosotros. Entonces, no podemos nosotros estar a actuar sino con humildad. Y trabajamos desde la generosidad para dar lo mejor posible cada día en nuestro trabajo. Evidentemente, les insistía que estas inyecciones, que no te asustes, no duelen, son chiquititas, las usamos luego del parto de la cesárea, siempre en estas épocas porque tenemos riesgos de que se puedan formar coágulos en las piernas. Si tienes duda de lo que te estoy diciendo, consulta con tu médico. Tu médico, tu médica te va a decir
¿Qué es lo que tienes que hacer? No te dejes llevar por información del internet, no te dejes llevar por las informaciones del WhatsApp, no te dejes llevar por lo que le pasó a tu mejor amiga. Tu mejor amiga tuvo una experiencia X, tú eres tú. Confía sobre todas las cosas en tu médico. Él te va a dar las respuestas, seguramente las más correctas. Y para terminar, algo que es maravilloso es el tema de la lactancia materna. La lactancia materna en épocas de COVID siempre se genera y piensa todo el mundo que es algo que se tiene que evitar. Y les cuento algo que es muy importante. Apenas hace 5 días, es decir, el 24 de mayo, salió una información que nos cambió y nos rompió el corazón a los ginecólogos. Y es que teníamos la certeza de que no había una transmisión vertical. ¿Qué quiere decir transmisión vertical? Que estábamos casi seguros que el virus no atravesaba la placenta y que la mujer embarazada, enferma de COVID-19, podía dar a luz un bebé sano, sin problemas. Hace 5 días apenas aparecieron artículos en los cuales se encontró ya el virus en la placenta. Entonces, quiere decir, no tenemos todavía información suficiente que potencialmente un bebé puede nacer con COVID-19. Y eso es algo que hasta hace 5 días teníamos la seguridad de que estaba protegido, entre comillas. Entonces, hay que tener muy clara la película de que hay que hacerse la prueba. Y como sé que vendrán un montón de preguntas, me adelanto. Habitualmente a toda mujer embarazada que llega a la semana 37 semanas de embarazo, escúchenme bien, su ginecólogo o ginecóloga debe pedirle una prueba de PCR, por favor. Debe pedirle una prueba de PCR y eso es muy importante. Y claro, nace el bebé y la pregunta del millón es, ¿le podré dar de lactar? La respuesta es sí, debe de lactar. No existe mejor alimento para el recién nacido que la leche materna. No existe mejor bonding, mejor puente de unión y de amor entre un bebé y su madre que darle el pecho. Alguna vez me decía un amigo mío colombiano, sacerdote muy querido, que me decía, Santiago, ¿has visto la imagen y la mirada de la mamá para su bebé y del bebé para la mamá? Es única. Esa mirada de esa madre que le está dando el pecho, la mirada más grande y absoluta del amor. No podemos cortar la lactancia, no lo vamos a hacer. Por supuesto, la leche materna brinda protección a los bebés para muchas enfermedades. Es la mejor fuente de alimento que puede recibir un bebé. Y por supuesto nos vamos a preocupar y vamos a ver qué condiciones son las adecuadas para que esto suceda. Esto que se llama ACOG es del Colegio Americano de Ginecobstetricia, y estamos viendo que separar al recién nacido de su bebé, o sea, al recién nacido de su mamá, perdón, evidentemente causa demasiado estrés en ambos, aunque el recién nacido no tenga la oportunidad de quejarse. Entonces hay que tratar de mantenerles juntos a pesar de que ella puede estar enferma. Hay que aislarles de eso, sí, nadie lo duda. Entonces, miren ustedes, de una manera muy honesta les digo, hasta ahora no hay suficiente información sobre si se puede transmitir el virus a través de la leche materna. Y créanme que esta conferencia la he hecho estos días y terminó de hacerse hoy a la 1 de la tarde. Entonces, la ciencia y la verdad de medicina en este tema de COVID nos ha dado una bofetada enorme a los médicos porque estamos tratando de aprender todos los días. Esta es una enfermedad nueva que nos ha superado y nos ha devastado. Entonces, tenemos que estar todo el tiempo los médicos, y estoy seguro que sus médicos, ginecólogos, saben más que yo. Están pendientes día a día de tener información al respecto de esto. Sí sabemos, por supuesto, como dice ahí, actualmente la principal preocupación es si una madre infectada puede transmitir el virus a través de las gotitas respiratorias durante el periodo de lactancia, y la respuesta es sí. Por eso es que tiene que ponerse mascarilla y tiene que estarse lavando todo el tiempo las manos. Aquí está una información que dice un número muy pequeño de bebés dio positivo para el virus poco después del nacimiento. La información que tenemos es tan pequeña que no podemos de este rato hacer
statements o declaraciones definitivas de sus manejos. No sabemos si se contrajo el virus antes o después de nacer. Hasta el momento no se había detectado el virus en la leche materna, pero ya se detectó hace apenas 5 días presencia del virus en la placenta. Y ustedes saben que la placenta, es una información muy buena para ustedes, la placenta no es de la mamá. La placenta es un órgano fetal. Entonces, si la placenta está contaminada, quiere decir que el bebé se ha contaminado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Evidentemente, no hay razón para prohibir la lactancia materna. No aporta protección extra al recién nacido. Eso es algo muy importante. Miren ustedes, este es un trabajo interesante, ni más ni menos de que Harvard Medical School, que nos dice claramente, junto con lo que significan esas otras asociaciones, los riesgos versus beneficios de lactar a la mamá, de la mamá al bebé en tiempos de COVID, y con largo supera el hecho de que le dé de lactar, por supuesto que sí. Puede haber también lactancia indirecta, ojo. La paciente puede, la señora mamá puede extraerse la leche con una pezonera tira leche y por supuesto darle a través del biberón, pero es su propia leche. Y una cosa que es importante, siempre pensamos cuando esté en el hospital, en la clínica, que la mamá le da de lactar del pecho en su cama, y la idea es que no, que salga de la cama, que se vaya a una silla dentro de la misma habitación y fuera de la cama le dé el pecho, una posición que sea mucho más cómoda, más fisiológica. Habitualmente se utilizan ahora unas pequeñas boyas, así se llaman, para que la paciente no esté doblada a la espalda y pueda hacer una lactancia de horas, como es a demanda, lo que significa las necesidades del recién nacido. Y miren algo más interesante, cómo almacenar la leche materna. Una maravilla. ¿Cuánto dura la leche materna a nivel de temperatura ambiente? Hasta 6 horas. Ojo, señora, 6 horas. En refrigeración normal, hasta 5 días. Miren ustedes cuánto se puede congelar la leche materna. Una locura. Hasta de 6 a 9 meses. Entonces, esa leche materna es priceless, no tiene precio. Es el mejor alimento para tu bebé. Ojo, si ya le vas a descongelar, no puedes volver a congelar. Es la siguiente fase de esta diapositiva. Entonces, la leche materna que sea extraída sigue siendo de una maravillosa calidad para tu recién nacido. Hay casos en los cuales se hace donación de leche y en nuestro país, sin duda, y esto me enseñó mi esposa hace muchos años, existe la Liga de la Leche. Uno aprende también de sus parejas, ¿no? El médico no crean que sabe todo, no es del Dios, no, ni mucho menos. Hay la Liga Ecuatoriana de la Leche, que existe en Quito, y hay que propender a que cuando tengan dudas o preguntas haya gente desinteresada que te ayuda y te atiende en ese acto tan humano, maravilloso que es dar de lactar, algo que parece tan simple, tan obvio. A veces es duro, a veces es difícil, a veces la mujer que está con su primer hijo no sabe cómo hacerlo y sufre y llora y se deprime. Y esos blues que existen, esa depresión, muchas veces está causada por el no poder manejar adecuadamente la lactancia de su recién nacido con el mejor alimento que existe en el mundo, que es la leche materna. Entonces hay que tomar en cuenta que si se van a usar biberones, extractores de leche, hay que tener muchísimo cuidado con las recomendaciones del tema del virus. Y no quiero ser cansón, pero sabemos que el virus está en el ambiente, que puede estar en una mesa, en el plástico, en las manos. Y entonces, ningún esfuerzo que haga la mujer que ha dado a luz parto cesárea respecto a lo que significa el biberón o el extractor de leche será insuficiente, sino necesario para evitar el riesgo de que esa mujer pueda infectarse, pero aún su bebé. Entonces estamos viendo, evidentemente, que hay que siempre estimular y alentar el tema de la lactancia materna, tomar precauciones necesarias como la máscara facial durante por lo menos 5 a 7 días si es que ha habido tos o alguna enfermedad respiratoria. Y aquí estamos viendo, miren ustedes, esta es una diapositiva que siempre nos preocupa y es publicada quizás en la revista más seria de medicina del mundo, que es el New England Journal of Medicine. Está diciendo claramente cuánto puede durar este virus en aerosol, en el cobre, en el plástico,
en una cartulina y en materiales como el acero. Entonces debemos tener información que no sea de alarma. Les he pedido que se informen con sus médicos, que se informen con gente que sabe. No se dejen llevar por información superficial muchas veces de las redes sociales. Entonces, miren ustedes, ya son estas para terminar. Promover la lactancia con uso correcto de mascarilla, adecuado aseo mamario, lavado de manos por parte de la madre antes y después del contacto es muy importante. Verificar que la madre tenga la información suficiente. ¿Y cómo lo hacemos nosotros los médicos? Su pediatra le va a informar, la enfermera le va a informar. Realizar el amamantamiento en lo posible fuera de la cama, que ya les había dicho que es un elemento muy importante. Y claro, entender, como estamos viendo, que esa mirada se lo merece todo. Esa mirada de nuestro recién nacido, de nuestro hijo, de nuestro nieto, se merece nuestro mayor esfuerzo, nuestra mayor ternura, nuestro mayor cariño. De tal manera que el mensaje final es: confíe en su médico, busque información que sea válida, no se deje llenar la cabeza de un montón de desinformación que lo único que hace es angustiarnos. La mujer embarazada necesita, ¿saben qué necesita? Apoyo, necesita cariño, necesita comprensión, necesita de parte de nosotros, los varones, las parejas, estar a su lado. Viene un momento que es crítico, y en ese momento crítico estar juntos y confiar en su hospital, en su clínica, en su ginecólogo, en su enfermera y en todo el equipo que está trabajando para ustedes y por ustedes. Con eso, les agradezco muchísimo por su atención y si hay preguntas, con todo gusto las voy a contestar. Muchísimas gracias. Doctor, reitero, muchísimas gracias por su conferencia. Estamos encantados como Humana, conjuntamente con el Hospital Metropolitano, tenerle aquí. Ha sido muy interesante, creo que muchas cosas obviamente son nuevas y en el mercado, en estas condiciones sanitarias tenemos que entender y empezar a vivir desde una nueva perspectiva. Tengo ya algunas preguntas. Dice, las mujeres con epilepsia y TTO con la motriginia, sorry, yo no soy doctora, 400 al día, ¿tienen más riesgo frente al COVID? A ver, no hay un artículo que yo haya leído ahorita en estos 3 meses que nos diga que usar el tratamiento de la motrigina, que por supuesto es un medicamento antiepiléptico, pueda determinar que exista positivamente más riesgo. Es decir, la epilepsia es una enfermedad que cada vez tiene mejor tratamiento y mejor manejo. Los ginecólogos trabajamos de la mano junto con nuestros colegas médicos neurólogos. Buscamos el fármaco que menos efectos secundarios o efectos colaterales pueda tener. La motrigina es un medicamento que se usa en la mujer embarazada. Evitamos que la mujer embarazada tenga posibilidades de tener una crisis convulsiva durante el embarazo, eso sí lo hacemos, pero no hay ninguna información que nos diga que esa paciente, por tener epilepsia y estar utilizando ese fármaco, tenga más riesgo. La respuesta no se conoce, de tal manera que no se inquiete. No hay información que diga que sí es más vulnerable, porque la respuesta es no se sabe todavía. Perfecto, gracias. Me preguntan si embarazada con COVID la medican con HBPM. Sí, a ver. Es una gran pregunta. Dice, si la mujer embarazada la medicamos con heparinas de bajo peso molecular y la respuesta no de rutina. Si la paciente tiene factores de riesgo, si la paciente tiene, por ejemplo, antecedente de aborto habitual y tiene un síndrome antifosfolipídico que se llama, aquellas que han perdido bebés anteriormente, entonces en aquellas sí hemos usado aspirina, estamos usando heparinas de bajo peso molecular, en ellas no les vamos a quitar, pero lo que estamos hablando ahora es que de manera profiláctica en las mujeres que han dado a luz parto o cesárea, utilicemos sí heparinas de bajo peso molecular durante 7 o 10 días. La respuesta es sí. ¿Que se puede utilizar heparinas de bajo peso molecular antes de dar a luz? La respuesta también es sí. Se lo puede hacer dependiendo del peso. Usamos 40, 60, 80 miligramos diarios de estas heparinas. La respuesta es sí, así es. No está contraindicado. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Por qué no esperan hasta que el cordón umbilical esté blanco antes de cortarlo? Bueno, me encanta la pregunta. El escenario que les habíamos puesto es un escenario
donde nosotros tenemos poca información aquí en el Ecuador. Yo te puedo decir que en el hospital donde yo trabajo hemos tenido en toda esta pandemia 2 pacientes que han sido atendidas. Las 2 han estado aisladas en un área que es distinta a la del Hospital Metropolitano, se llama FESalud, Hospital del Día, y son áreas de aislamiento donde les hemos tratado con el mismo respeto, el mismo cariño, la misma consideración, con la mejor tecnología y sobre todo con calidad humana. Y evidentemente estas pacientes han sido aisladas, sus bebés igual. La recomendación no viene del Santiago Córdoba ni viene del hospital, viene de la OMS. Nosotros siempre respetamos a que el cordón quede casi blanco, que tarda 35 o 40 segundos, pero si a lo mejor no me expresé bien, estamos hablando de pacientes COVID positivas. En aquellas pacientes que están infectadas por el virus, hacemos el pinzamiento y corte del cordón de manera inmediata para poder evitar en lo más que se pueda el riesgo de contaminación, pero eso no es una rutina. Seguimos nosotros haciendo el corte a los 35 segundos y seguimos defendiendo el corte tardío del cordón, así como seguimos defendiendo el contacto piel a piel apenas nazca el bebé en el pecho de su madre. Y si la mamá puede ese mismo instante poner al pecho, como lo hacemos siempre, a que succione, y realmente es un lazo de unión que es difícil de explicarlo médicamente, hay que sentirlo. Eso se siente cuando tienes un corazón que sabe lo que significa atender una mamá y un bebé, y ese espacio, ese instante, un instante mágico y único e irrepetible. Muchísimas gracias. Les pido por favor ingresar a todas sus preguntas en el www.menti.com, código 379557, para que el doctor las vaya solventando. Gracias. Otra pregunta, ¿cuál sería la recomendación de equipo de protección para el posparto en el hogar? Me encanta, me encanta. Es la pregunta del millón. Yo creo que esa pregunta poco resume lo que ha sido el mensaje que les he querido dar. A ver, en primer lugar, hay que tener, hemos visto que hay ahora un área para limpieza del calzado. Vemos que son unas bandejas que pueden ser de acero, de plástico, de acero galvanizado, donde hay una especie de rodapié que está embebido bien sea en cloro con agua o bien sea en amonio cuaternario. Entonces es importantísimo a la entrada de la casa tener eso. Uno, no son locos los japoneses. Los japoneses nos enseñaron desde hace siglos. Deberíamos siempre sacarnos los zapatos para entrar a la casa y dejarlos afuera. Y si se roban, dentro al lado de la puerta. Hay que dejar el calzado está pisando todo. Entonces el calzado, los zapatos, fuera de la puerta o dentro de la puerta, pero siempre que hayan pasado por cloro con agua, un amonio cuaternario diluido, en segundo lugar. En tercer lugar, el mejor elemento para protegerse se llama tener dispensadores de jabón, dispensadores de gel antibacteriano, de gel que tenga alcohol o alcohol más de 70 grados. Hay que lavarse las manos si son 7, si son 10, si son 12 veces al día. Más la mamá que está manejando su bebé y el papá que está manejando su bebé, lavarse las manos todo el tiempo. No es necesario el uso de los guantes. El guante de nitrilo, ese guante azul, lo usamos los médicos, pero el estar usando guantes dentro de casa no tiene ninguna justificación. El lavado de manos es esencial. El uso del alcohol, que esté a más de 70% de volúmenes, es muy importante. Y sin duda, si la paciente no está enferma, no necesita mascarilla. No necesita ni la mascarilla ni ella ni él. Si la paciente tiene sospecha, use mascarilla mientras le da de lactar. No necesita guantes ni nada adicional. Si la mamá se extrae la leche, tener todos los cuidados y rigores que lo hemos hecho siempre, la desinfección de esos biberones que llamamos tetas en Quito, los biberones, y por supuesto los extractores de leche que sean hervidos. Tampoco se necesita, y vamos a pensar que queremos que nuestra casa se convierta en un quirófano estéril. No es así. Eso no es cierto. Otra cosa es una paciente que dio COVID-19 positivo, por Dios. Tiene que extremar las medidas, sí, con el amonio cuaternario a la entrada, el calzado afuera, la mascarilla, idealmente la N95, que es entre comillas la profesional. Si tuvo COVID positivo, pero si no lo tiene, no necesita usar mascarilla. Pero necesitamos el distanciamiento social.
Entonces ya no podemos hacer como antes. Antes era la maravilla de que a los 3 días, 5 días o ese mismo día estaba metida la familia entera, los 4 abuelos, las tías, las primas, la pana del alma, la brother. Ya no podemos hacer eso todavía, porque no sabemos si la comadre, la pana del alma, estuvo expuesta y nos viene trayendo el virus. Entonces, mientras no cambiemos de semáforo, mientras no haya otras medidas que deban tomarse, la respuesta es usted, su esposo y su bebé. Nadie más. Mientras tengamos todavía las medidas de seguridad en Ecuador de un semáforo rojo o amarillo. Se llama todavía distanciamiento social, pero no tienen que hacer de su casa un quirófano. No necesita, no todo puede estar esterilizado porque no es así tampoco como se puede manejar la vida. No, muchas gracias, doctor. Preguntan, mi esposo y yo nos hicimos un examen de sangre, no prueba rápida, y salimos positivo de COVID-19, pero IgG, no IgM. Tenemos un bebé de 1 año y queremos tener otro bebé. ¿Qué nos recomienda hacer? Eso es una excelente pregunta. Es decir, ella ya dio a luz, tienen un bebé que tiene 1 año y le salió un IgG positivo. Bueno, posiblemente usted tiene la mejor noticia del mundo. Quiere decir, recuerden ustedes algo. El 85% de las personas que se infectan de este virus casi no lo sienten. Casi no lo sienten. Es decir, pasa como una simple gripe, un dolor del cuerpo. Les cuento algo que es muy importante. Un prestigioso colega mío, no es ginecólogo, él es jefe de una unidad de terapia intensiva en los hospitales más importantes a nivel del país, es público, por cierto. Me comentó que salió positivo para COVID, él estaba recibiendo pacientes. Su único síntoma fue dolor del estómago, o sea, como decimos comúnmente, me dolía la panza. Tuvo un episodio de diarrea, nada más. No tuvo fiebre, nunca tosió, nunca respiró rápido, nunca tuvo dolor de cabeza, nada, nada de los síntomas clásicos. Le dolió el abdomen, un dolor intestinal, un episodio de diarrea y pasó. Se hizo la prueba PCR y salió positivo, tuvo que aislarse 14 días. De tal manera que no siempre nos va a dar síntomas, no siempre va a ser letal. La posibilidad de que sea letal es muy baja, pero existe y hay que cuidarse. Entonces, en este caso, yo les recomendaría a ellos no angustiarse este momento, dejar pasar 15 días, un mes. Yo me repetiría un nuevo IgG, IgM, y vemos los resultados. Ahí está el dato, y no les puse ahí un algoritmo muy grande, cuando sale positivo o negativo. Aparentemente, si ese resultado fue confiable, 60% de certeza, 60% de certeza, 40% de falla. Es que a lo mejor ya estuvieron en contacto con el virus, ya les dio, entre comillas, la enfermedad, ya hicieron inmunoglobulinas, lo cual idealmente sería lo más maravilloso del mundo. Lo que queremos es que la población tenga en contacto con el virus, pero sin enfermarse, de tal manera que pueda tener inmunoglobulinas que todavía no sabemos, y qué pena decirles, pero tengo que ser honestos, todavía no sabemos con certeza si una vez que ya te dio la enfermedad pueda o no volverte a dar. Hay personas que se les da la enfermedad, pero no generan inmunoglobulinas, es decir, les dio la enfermedad y podría volverles a dar. Entonces no tenemos respuestas a todas sus preguntas respecto al COVID-19. Gracias, doctor. Preguntan, ¿por qué no se debe hacer clambeo tardío en cesárea? Mil gracias. Por la misma razón. Es decir, en general, si la paciente tiene una prueba negativa, un PCR negativo, podemos nosotros tomar las mismas consideraciones que en condiciones normales. Es decir, me espero 35, 40 segundos y pinzo el cordón sin apuros. Si tengo sospecha, si tengo certeza de que está enferma o tengo sospecha o no he hecho la prueba, la recomendación no mía, la Organización Mundial de la Salud y del Colegio Americano de Ginecología Obstetra es pince prematuramente y rápidamente el cordón. Es lo que nos dicen los expertos y es bueno que tengamos disciplina para hacerlo. Gracias. Lo que pregunta, ¿se sostiene el parto respetado de una mujer COVID, pero compensada o utilizan oxitocina sintética para apurar el nacimiento? A ver, esta es una pregunta muy buena. En general, la idea es que no haya que apresurar nada. Yo les había dicho que las cesáreas deben hacerse por indicaciones obstétricas, es decir, no por COVID.
Y si la paciente está en labor de parto, y si esa labor de parto está transcurriendo como debe transcurrir, con los tiempos y espacios que nosotros lo sabemos, no existe razón alguna, para utilizar oxitocina o Citotec, que es otro inductor de la labor de parto, que es el misoprostol. No existe razón. Es decir, no hay razón para apurar el nacimiento de ninguna manera. De ninguna manera, ni tampoco tiene que modificarse, que pueda ser un bebé extraído con un vacuum o con forceps o abreviar el periodo de salida del bebé. No, si la mujer está sana, si su bebé está sano y está en una labor de parto controlada por su médico, no hay razón de apurar nada el nacimiento de ese bebé, no hay una razón que justifique apurarlo con oxitocina natural o sintética, no existe razón. Gracias. ¿Me ayudan con la siguiente pregunta, por favor? ¿Cuántos días antes debo hacerme el examen PCR si es parto natural y no sé la fecha exacta que daré a luz? Y esa es la pregunta del millón. La recomendación es, hágase usted un PCR en la semana 37. Y por supuesto, mientras no haya ningún cambio en las directrices de nuestras autoridades sanitarias, manténgase en aislamiento con su esposo, con su pareja, de tal manera que si usted se hace el examen en la semana 37 y da luz de una semana 39 y medio, no hay razón para que le hagan un nuevo examen. Si usted ha estado en cuarentena y no ha estado en contacto con otras personas, esa prueba que le hicieron en la semana 37 es más que suficiente. Gracias, doctor. Me preguntan sobre la lactancia. ¿Es verdad que los pezones de la futura mamá deben ser preparados antes de la llegada del bebé? Si es así, ¿cuál sería su recomendación? Así es. A ver, la recomendación de la preparación del pezón también es tema de debate. Ahora, todo es tema de debate, pero en general, mi recomendación es que a partir de la semana 36 se prepare adecuadamente los pezones de la mamá. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay pezones que son muy chatos, están muy pegaditos a la areola, no se forman de manera adecuada. Entonces hay que darle un masaje con la punta de los dedos para tratar de alargar la longitud del pezón. Hay personas que utilizan inclusive unas pezoneras, se ponen los lactibabies y les sacan la presión hacia afuera, porque si el bebé no logra tener, o sea, no logra succionar adecuadamente, el pezón empieza a lastimarse severamente y la mamá empieza a sentir que cada lactada es un tremendo dolor y es un sacrificio. Y la lactancia no debería ser ni dolor ni sacrificio, sino una entrega maravillosa de amor. De tal manera que sí, mi recomendación es que a partir de la semana 36 se hagan masajes todas las noches durante 5 minutos en cada pezón, estirándolo, dándole masajes circulares de tal manera que el pezón salga a brote, se estire de tal manera que el momento que el bebé nazca exista un pezón que tenga por lo menos 1 centímetro de largo y no esté totalmente aplanado, porque esos pezones aplanados provocan en la mamá muchísimo dolor. Los pezones se laceran, se lastiman, sangran. Entonces, el hecho de preparar los pezones es parte de una indicación que debe hacerse siempre en toda mujer embarazada para que pueda tener la experiencia maravillosa de dar el pecho sin que eso cause lastimaduras o dolor. Hay que prepararlo desde la semana 36, idealmente un mes antes del nacimiento. Así es. Perfecto, gracias. Preguntan, ¿me puede indicar cuál es la manera más recomendable de conservar la leche? ¿Qué tipo de envases se deben utilizar? Bueno, evidentemente hay pezoneras y tiraleches, hay varios nombres que sirven, porque recuerden ustedes que aparte de que ya la edad de lactar habitualmente a demanda cada 3 horas, hay mujeres que tienen la bendición de tener muchísima leche y pueden guardarlos en recipientes. Ahora existen varias marcas, no las voy a decir por obvias razones, que son marcas estupendas en las cuales se ve que la calidad del caucho, del látex y la calidad del envase es tan perfecto que antes se podían quedar partículas de infectarse, ahora se las lava, se las hierve, hay aparatos especiales para eso y evidentemente te pueden durar, como tenía mi diapositiva, desde días, semanas y meses con buen control de la temperatura. Entonces, la recomendación es sí. Si tú tienes mucha cantidad de leche, guárdalo en envases que sean adecuados. No necesitas hacer nada de esterilizar, por favor, los guardas en el refrigerador a que esté normalmente a temperatura habitual, que es de 6 a 9 grados, y con eso es más que suficiente. Perfecto. Me preguntan
Mi esposo trabaja en una casa de salud en el área administrativa y cada semana le practican la prueba rápida. En este caso, ¿tendría que aislarse de mí que estoy embarazada con 32 semanas de embarazo? No, no. La respuesta no. No tiene que aislarse, porque imagínate lo que significa en un momento tan crítico y vulnerable donde lo que más necesita ella y él es estar juntos. Si le están haciendo a ella, perdón, a él, en su clínica, en su sitio de trabajo, están haciéndole pruebas semanales, si salen negativas, no necesito en lo absoluto aislarse. Aislamiento sería el momento que sea realmente nefasto de que él se haya infectado o contaminado, necesitaría un aislamiento de 14 días, pero en las condiciones que él está trabajando, que es área administrativa, no está directamente en contacto con quirófano, con pacientes enfermos en emergencia, no necesita hacer sino lo que está haciendo y no hay razón alguna de que ella se aleje de él ni haga ningún tipo de cuarentena, más que la que estamos haciendo todos. Perfecto, gracias. Preguntan, tengo una hija de 6 años que nació por cesárea y estoy esperando otro bebé. Me han detectado un mioma en el cuello del útero. ¿Es posible que tenga un parto normal? Mi recomendación más honesta es que no intente un parto normal. Ella ya tiene una cesárea, ya tiene una cesárea. Por supuesto que se puede atender parto luego de cesárea, la respuesta es sí. Pero si tenemos un mioma en el cuello uterino, un mioma es un tumor benigno del útero, que puede estar en el cuerpo o en el cuello uterino. No nos dice ella qué tamaño tiene el mioma, pero el mioma puede ser una obstrucción, un impedimento. Los miomas en general crecen, se desarrollan, aumentan de volumen durante el embarazo. Hay miomas que llegan a alcanzar tamaños de 6, 8, 10, 12, 15 centímetros, unas verdaderas bolas. Y si está en un área tan crítica como es el cuello uterino, yo me inclinaría absolutamente a realizar una cesárea pasada la semana 39 y no intentar un parto en estas condiciones. Doctor, muchísimas gracias. Nos hemos robado un poco más de su tiempo y le agradezco muchísimo. Yo creo que ha sido una charla espectacularmente importante y temas súper importantes. Yo me comprometo a invitarle a usted una segunda vez porque creo que tenemos muchísimas preguntas todavía. Me encantaría volverle a tener de invitado y que nuestros afiliados puedan conversar con usted. Una de las últimas preguntas dice, ¿debo tener algún cuidado especial si tengo artritis reumatoidea controlada desde hace 6 años y al momento estoy embarazada de 28 semanas? Bueno, sí, o sea, la artritis reumatoidea es una enfermedad que evidentemente nos pone en cuidado y necesita ella el control con su reumatólogo, pero yo creo que lo más importante ahí es que ella está bien, 28 semanas, su embarazo va a seguir con certeza, pero ningún cuidado especial que no sea un control más riguroso del ginecólogo. Yo diría que vaya y acuda cada 3 semanas y haya un control un mes antes de parte del médico reumatólogo que trabaja con el ginecólogo, de tal manera que trabajen de la mano los dos, pero estoy seguro que ese embarazo va a terminar muy bien. Doctor, me preguntan muchos de nuestros oyentes, usted trabaja en el Hospital Metropolitano, es jefe de ginecología, no sé si les quiere compartir su número telefónico para citas o para preguntas posteriores. Con todo gusto. Yo trabajo en el Hospital Metropolitano en la Torre Médica número 1, en el 4º piso, en la oficina 404, y mi teléfono es el 2439-368, el otro teléfono es el 2431-459, y con gusto les atenderé. Y lo más importante, Tatiana, es decirles a todos que ha sido para mí un gusto. Creo que es una obligación de nosotros los médicos estar junto a nuestra gente. Estamos junto a nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Lastimosamente no los vemos, nuestros nietos que tampoco los vimos. Hoy hicimos un webinar para vernos con mis nietos que no he visto 90 días porque hoy es cumpleaños de mi esposa. Lo he hecho con mucho cariño hoy esta reunión, esta plataforma con ustedes, con todas las personas de Humana, y decirles que vamos a salir de esto, que no hay que perder la fe, hay que ponerle muchísimo corazón. Han habido horas muy aciagas y amargas, hay mucha gente que ha perdido su trabajo, que ha perdido su empleo en estos momentos críticos, pero hay que dar la talla del corazón, apoyarnos entre nosotros, hay que apoyarse entre amigos, entre hermanos, y tengo la certeza, a pesar de todo lo que viene por nuestro país, que saldremos adelante a pesar de todo, y hay que tener fe y coraje que así lo vamos a hacer. Hay que poner el corazón por delante. Ese es mi mensaje final para todos ustedes. Muchísimas gracias por compartir conmigo
estos pocos momentos. No, muchísimas gracias a usted, doctor. Hola, somos Humana, tu medicina prepagada. Estamos aquí para cuidarte. Porque nos define la misma esencia, esa que nos hace inseparables. Y sentir que porque somos diferentes, somos iguales. La que nos junta en un abrazo, en un beso. La que nos hace sentir que nuestra risa es lo mejor que podemos escuchar. La que nos hace elegir libremente. La que nos invita a cambiar el mundo, simplemente siendo más humanos y a tener la mejor cobertura médica. Desde hace 25 años, nuestra esencia es humana. Afíliate.